los bloqueos que actualmente se están utilizando en una patología como lo es la fractura de cadera y qué tanta evidencia hay de uno sobre el otro o si se puede llegar a utilizar de forma combinada. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el índice de nuestra charla? Inicialmente vamos a hablar por qué es importante la fractura de cadera y por qué trajimos este tema a colación el día de hoy. Vamos a hablar también un poco de la anatomía que siempre ha sido difícil de entender y por qué los bloqueos muchas veces se pueden quedarse cortos en ese sentido. Finalmente vamos a hablar de los tipos de bloqueos que actualmente se utilizan y vamos a intentar entender o hacer un recorrido rápido por la literatura de qué tanta evidencia hay de uno sobre los otros bloqueos. Lo más importante acá es entender esto y es que la fractura de cadera es la lesión más común y más seria que puede presentar la población adulta de forma frecuente. ¿Listo? Y va a ser una de las principales causas de cirugía emergente en la población, sobre todo mayor a 65 años. Y eso de entrada ya representa un reto, porque pues si bien es sabido por todos, a medida que la población envejece hay más comorbilidades añadidas y eso confiere un mayor riesgo a la hora de llevar a esta población a cirugía. Con respecto a la importancia de la fractura, la primera pregunta que debemos hacernos es si es un verdadero problema de salud pública y creo que al final vamos a responder esto de forma positiva. Uno, lo importante de entender lo de la fractura de cadera es saber cuál es la magnitud del problema y lo primero es que es la cuarta, perdón, causa más frecuente de consulta en adultos mayores de 65 años en Estados Unidos. Adicionalmente, tiene una incidencia anual de 280.000 fracturas al año. Esto es importante porque obviamente esto va a acarrear no solo unos costos alrededor de la fractura, sino de descompensación de comorbilidades en esta población y pues a medida que la población envejece va aumentando la incidencia de la misma, siendo hasta 2 veces más común en mujeres que en hombres. Y finalmente, pues el dato no menor es que hasta el 50% de la población que sufre una fractura de cadera va a requerir asistencia de por vida asociada a las morbilidades y a la gran limitación que le va a generar esta fractura. Con respecto al costo como tal de esta patología, en algunas series se ha reportado que es la patología, la decimotercer patología más cara en Estados Unidos. Tiene un costo anual de 20 billones de dólares, casi 40.000 dólares por cada caso de paciente fracturado. Y está altamente relacionado a la osteoporosis, que la osteoporosis, las fracturas asociadas a osteoporosis pueden acarrear un costo de hasta 5,6 billones anuales. Eso con respecto al costo que puede tener esta patología. Con respecto a las complicaciones hospitalarias, hay que tener en cuenta que 4 millones de fracturas anuales que se dan por osteoporosis, 2,6 millones son de fracturas de cadera y que va a acarrear también unas complicaciones asociadas como la trombosis venosa profunda, la neumonía, el TEP, el ACV y el infarto agudo de miocardio asociada al momento en el cual se resulta una fractura de cadera. Importante también tener en cuenta que al mes de la fractura, más o menos el 44% de las personas retornan a la... Entonces, lo que les decía asociado a la mortalidad, es importante saber que a medida que la población envejece, la expectativa de vida con relación a una fractura de cadera va a ser menor. El HR de mortalidad para personas mayores de 50 años, siendo mujeres, es de 5,76 a 90 días y 7,95 en hombres. En términos generales, hasta el 10% de la población que sufre una fractura de cadera va a morir en ese evento agudo, va a morir de forma intrahospitalaria. Al año, hasta el 40% van a tener alguna mortalidad relacionada con la inmovilidad que genera la fractura de cadera. Y a los 5 años, hasta el 75% de toda esa población puede morir asociado no solo a la fractura y al daño que va a generar posterior, sino obviamente a sus comorbilidades. Eso es algo que en términos generales no se ha podido precisar muy bien, obviamente, qué tanto impacto pueda tener esa fractura a los 5 años. Sin embargo, son estadísticas que se han venido utilizando y que se han venido sacando con respecto a esta población. En resumen, ¿qué tenemos entonces? Primero, que es una patología que es altamente frecuente y que es frecuente en un grupo poblacional que es bastante frágil, que necesita un tratamiento correctivo precoz adecuado para poder impactar en esa mortalidad y que adicional a todo eso va a ser tardado en un contexto de pacientes que van a tener alta tasa de comorbilidades que les van a conferir un mayor riesgo. Esto todo es como para dar un piso a lo que vamos a empezar a hablar ahora, ¿cierto?
Ahora vamos a empezar a hablar un poquito de la anatomía de la cadera, cómo conocer esa anatomía para poder optimizar el manejo que le vamos a dar desde el punto de vista de la anestesia regional. Lo primero que vamos a entender es que, pues, obviamente la cadera va a estar ubicada, es esa zona que se comprende entre el acetábulo y la cabeza femoral. Y esto, pues, obviamente le va a conferir una función especial. Lo primero es que va a permitir una estabilización adecuada de los huesos de esa cadera. Adicional a eso va a dar una movilidad libre de los miembros inferiores y finalmente todo eso se traduce en un soporte para la bipedestación. Y eso es fundamental porque obviamente esa bipedestación es lo que buscamos agilizar cuando hacemos estas técnicas de anestesia regional en nuestros pacientes que sufren fractura de cadera. Con respecto a la embriología, pues como un dato no menor, inicia su función, su formación, perdón, en el mesodermo alrededor de la cuarta semana y finaliza alrededor de la semana número 11. Y es importante tener en cuenta que hay muchos factores de riesgo para tener alteraciones de la cadera de forma congénita y que eso también puede agilizar procesos a nivel mucho más adelante, procesos de osteoartrosis y posibles reemplazos articulares, que si bien es el objetivo de esta charla, también pueden incidir algunos de los bloqueos que vamos a ver más adelante. ¿Cómo va a estar dada esa composición primaria de la cadera? Entonces recordemos que la cadera va a estar dada inicialmente por una estructura ósea. Esa estructura ósea va a estar dada por el acetábulo y por la cabeza femoral. Es importante tener en cuenta que esa cabeza femoral va a estar rodeada de cartílago, al igual que el acetábulo, y el acetábulo se va a comprender también de un labrum, que es un reborde que está dado por el cartílago que va a hacer una adecuada función de esfera sobre cuenca y que precisamente esa función de esfera sobre cuenca es la que nos va a dar una muy buena movilidad de esa cadera. Hay que recordar también que esa cadera va a estar unida, esa cabeza femoral va a estar unida a ese tábulo gracias al ligamento mayor, al ligamento redondo, perdón, que es ese que vemos ahí en esta imagen, en donde el cual también puede suplir algún porcentaje de la irrigación de esa cabeza femoral. No solo va a estar dada por las circunflejas, como lo vamos a ver más adelante, sino que ese ligamento redondo también va a tener algo de irrigación que puede suplir en algún momento dado la irrigación de la cabeza femoral. Está revestida, como les decía, por un cartílago. Adicionalmente, la articulación como tal va a tener una cápsula fibrosa que va a ser la cápsula articular, que va a ayudar a reafirmar como esa fortaleza y esa unión entre la cabeza femoral y el acetábulo y le va a dar estabilidad finalmente a la cadera. Además de todo lo anterior, va a estar sobrepuesto un compuesto ligamentario que nos va a dar mayor estabilidad, que inicialmente son tres ligamentos los más importantes, uno que va a ser anterior y superior, otro que va a ser posterior y otro que va a ser inferior o infero-anterior, dentro de los cuales vamos a tener el iliofemoral, que es este anterior que vemos acá en la imagen, vamos a tener el pubofemoral, que es el inferior, y vamos a tener el isquiofemoral, que es posterior. Los tres van a darle mucha estabilidad a esa cadera, sobre todo cuando tenemos lesiones tipo luxación de la cadera, en donde pues evidentemente estos ligamentos son los que van a ayudar a dar soporte para que el daño no sea tan elevado. Y adicional a eso, ayudan a dar soporte también para ciertos movimientos de la cadera, como vamos a ver más adelante. Y para eso, pues vamos a hablar un poquito de la distribución muscular o cómo es ese compuesto muscular de la cadera. Vamos a entender que la cadera pues tiene 6 movimientos importantes y que hay, si bien es cierto, hay unos músculos que nos van a ayudar primariamente a hacer esos movimientos, también es importante entender que pues necesitan de movimientos sinérgicos para lograr ese movimiento, valga la redundancia, perdón. Dentro de esa extensión de la cadera vamos a encontrar que nos van a ayudar los glúteos, mayor, medio y menor, el semimembranoso y el semitendinoso. Aquí es importante tener en cuenta una cosa que vamos a ver un poquito más adelante en la inervación y es que la mayoría de los nervios que llegan a estos músculos también van a dar ramas para la estabilidad de esa cadera y para la sensibilidad de esa cadera, ¿cierto? Dentro de la flexión de esa componente articular, vamos a encontrar que el iliopsoas, el tensor de la fascia lata, los aductores, el pectíneo y el gracilis, son quienes nos van a dar mayor movilidad de flexión en la cadera. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el iliopsoas, como vamos a ver más adelante, es un músculo que va a jugar un papel muy importante, sobre todo en la ubicación de ciertos bloqueos. Con respecto a la aducción, vamos a tener en cuenta que el aductor mayor, el menor, el largo y el corto van a ayudar a hacer esa aducción.
los músculos glúteos, el grácilis, el pectíneo y el semitendinoso. Como vemos, hay algunos músculos que van a tener una función dual para poder hacer todos los movimientos que nos va a hacer la cadera. Finalmente, la abducción va a estar dada por los músculos glúteos, piriforme y el tensor de la fascia lata. Adicional a eso, tenemos que la rotación externa e interna también va a estar dada por algunos músculos glúteos, por los aductores, por el obturador y por el iliopectíneo. Eso con respecto a la distribución muscular. Con respecto a la vascularización, hay que entender también que la vascularización, si bien es cierto, como les explicaba ahora, tiene un pequeño porcentaje, el suplemento a través de la arteria que pasa por el ligamento redondo, también, pues digamos que el mayor porcentaje de la vascularización va a estar dada por la arteria femoral. Y la arteria femoral nos va a dar dos ramas, una circunfleja anterior, que es la que vemos en la imagen de la izquierda, y una circunfleja posterior. Y estas resultan importantes porque esas son las que van a pasar alrededor del cuello del fémur, que es uno de los lugares que más se fractura cuando tenemos esta patología. Entonces, pues obviamente al tener una fractura en esta zona, uno, el sangrado va a ser mucho mayor y dos, pues obviamente va a correr riesgo de no llevar irrigación a la cabeza femoral y por ende de más, pues, de terminar más factiblemente en una prótesis de cadera, una prótesis total o parcial, dependiendo del paciente. Con respecto a la inervación, es fundamental tener en cuenta una cosa. Como vemos en la imagen, la inervación de la cadera va a estar dada principalmente por dos nervios en la cara anterior y por un nervio en la parte posterior. En la parte anterior va a estar dada por el femoral y por el obturador. El femoral usualmente va a dar ramas anterolaterales y el obturador va a dar ramas anteromediales. El nervio ciático va a ser posterior. ¿Qué se ha visto hasta el momento con respecto a la inervación de la cadera? Es que la parte anterior es la que tiene nociceptores, que son los que nos van a dar evidentemente esa capacidad de sensibilidad hacia el dolor, mientras que la parte posterior o esa rama posterior ciática nos va a dar solo mecanorreceptores. Por ende, es que cuando tenemos una fractura de cadera, la mayoría de los bloqueos que vamos a hacer van a ser anteriores, porque pues, realmente bloquear el ciático para sensibilidad al dolor va a ser inútil en este caso. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que la inervación de la cadera es altamente aleatoria y puede ser errática, es decir, hay varios nervios, no solo el femoral, el obturador y el ciático, los que nos van a inervar esa cadera, sino que en algún porcentaje, entre un 10 y un 50%, algunos pacientes van a tener nocicepción por parte del obturador accesorio, que es raro encontrarlo y es raro pues, hacer un bloqueo específico de este nervio. Usualmente estos nervios van a estar provistos o provienen del plejo lumbosacro, ¿cierto? Desde L2 hasta S1. Sin embargo, hay ocasiones en que pudiera ser desde T12 que hay algunas ramas que inervan esa cadera y por ende va a ser tan difícil como ese bloqueo específico de las ramas porque pues finalmente no sabemos a ciencia cierta el 100% de la inervación de esa cadera de cada paciente. Idealmente, tenemos que tener en cuenta que el principal objetivo de nosotros va a ser el nervio femoral y el obturador, ¿cierto? Como les explicaba anteriormente, es importante tener en cuenta los nociceptores para poder darle como forma a ese bloqueo analgésico. Y lo que les explicaba ahorita, que es la ley de Hilton, y es que cada músculo, cada grupo muscular, su inervación va a dar ramas para inervar a su vez esa cadera que están protegiendo. Adicional a lo anterior, no solo es importante tener en cuenta la nocicepción desde el punto de vista de la cadera como articulación, sino que hay que tener en cuenta también la inervación desde la piel, porque obviamente van a incidir a través de ella para poder llegar a la cadera. Y es necesario recordar que hay algunas ramas del obturador y algunas ramas genitofemorales que son de T12 a L1 que salen estas ramas, que nos van a dar la inervación anteromedial y la inervación lateral de la piel de la cadera va a estar dada por el cutáneo femoral lateral y es por eso que es importante realizar un muy buen abordaje de nuestros bloqueos y evaluarlos que efectivamente sean efectivos, valga la redundancia, para poder saber qué tanto efecto positivo estamos generando en nuestro paciente. Vuelvo y lo repito, recuerden que esto es altamente aleatorio y es importante hacer una evaluación concienzuda de cada paciente al que le estamos haciendo algunos de los bloqueos que vamos a ver más adelante. Con respecto a las clasificaciones de las fracturas, es importante también tenerlo en mente porque específicamente el bloqueo PENC solo nos va a servir para fracturas que sean intracapsulares, ¿cierto? O fracturas que sean, pues,
sí, intracapsulares, no las extracapsulares como la intertrocantérica o la subtrocantérica, pues algunas ramas ya no van a estar sirviéndonos para poder bloquearse. Entonces, finalmente el PEC nos va a servir para estos dos primeros, para el que es subcapital, perdón, y para el que es efectivamente cuello femoral. Y el intertrocantérico y el subtrocantérico se van a ver menor efecto con respecto al bloqueo PEN y habría que utilizar algún otro de los bloqueos que vamos a ver más adelante. Como vemos entonces, la fractura de cadera está comprendida como la fractura que se da en la cabeza femoral o en los primeros 5 centímetros de ese fémur. Pueden ser intra y extracapsulares. Las intracapsulares son las dos primeras de la imagen y las extracapsulares la tercera y la cuarta. Y vamos a tener que hasta el 90% de las fracturas que se van a presentar son de la tercera hacia abajo, es decir, la primera, la segunda o la tercera son las más frecuentemente vistas en la clínica. Y es por eso que los bloqueos que vamos a ver a continuación son los que van, pues, los que mandan la parada en el manejo analgésico de estos pacientes. Ahora sí, entrando en materia, ¿para qué vamos a hacer analgesia regional en estos pacientes? ¿Por qué? Lo primero es que lo que se ha visto ahorita es que el uso de analgesia por vía intravenosa es subóptima en 9 veces de 10 de los pacientes que llegan con fractura de caderas, casi el 90% lo que estamos haciendo mal en estos pacientes. Lo segundo es que, pues, si estamos dando mala analgesia, eso nos va a ayudar a que el paciente entre en delirium, porque además de eso, pues, la mala analgesia, la edad de estos pacientes, el uso indebido de opioides y el uso crónico de los opioides, que es frecuente en esta población, y algunas patologías como la falla cardíaca, en este escenario nos van a ayudar a que el paciente aumente la tasa de riesgo de delirio. Y finalmente, ¿cuál va a ser una meta rápida de manejo? Es hacer rápido esa cirugía, porque obviamente si yo controlo rápido el foco el foco de fractura, pues obviamente voy a dar una mejor analgesia, voy a controlar mejor esa movilidad del paciente y finalmente voy a impactar en el delirium de ese paciente. Lo ideal y lo que se recomienda es que sea en las primeras 48 horas e incluso la guía que salió en el 2020 habla de las primeras 36 horas. Sin embargo, pues lo que sí tenemos que tener en mente es que a medida que pase ese tiempo, aumenta la mortalidad y puede aumentar la mortalidad intrahospitalaria hasta de un 30% el retrasar estas cirugías. Con respecto al dolor, que es importante tenerlo en cuenta, es muy importante porque también va a impactar de forma indirecta y directa en la mortalidad de nuestros pacientes. Lo primero es que va a aumentar la estancia hospitalaria y el delirium, el hecho de no tener un control adecuado del dolor. La analgesia debe ser de forma adecuada porque va a impactar en el delirium y en el deterioro cognitivo de estos pacientes. Un dato no menor es que estos pacientes cuando llegan a urgencias, hasta el 29% no reciben analgesia de forma inmediata y se ha visto en la mayoría de estudios que hacer analgesia durante la primera hora, desde que el paciente llega a urgencias, va a impactar en ese confort y en esa rehabilitación y finalmente en la mortalidad de estos pacientes. Se ha visto que, mire, en la mayoría de series que se revisan, en la primera dosis de analgesia que reciben los pacientes es de morfina intravenosa y usualmente esa primera dosis se dan en los primeros 75 minutos. Es decir, estamos perdiendo demasiado tiempo con estos pacientes. De hecho, hay algunos estudios que propenden por de entrada hacer manejo de anestesia regional, porque eso nos va a ayudar a disminuir ese consumo de opioides y nos va a ayudar a impactar positivamente en que el paciente no haga delirio. ¿Listo? Con respecto al manejo intravenoso, hay que tener en cuenta también que estos pacientes hasta el 40% van a tener alteraciones de la función renal y eso pues impactar negativamente en el uso de opioides porque obviamente se van a acumular metabolitos que pueden ser indeseables y terminar de impactar en depresión respiratoria y en alteraciones del sistema nervioso central. Y finalmente, otro dato no menor es que hasta el 7% de los casos en general reportan el no uso de anestesia regional durante toda la estancia hospitalaria de esos pacientes. Entonces, hay algo que estamos haciendo evidentemente mal, hay algo que debemos empezar a utilizar en nuestra práctica clínica y para eso, pues, evidentemente vamos a hablar de los bloqueos analgésicos y cuáles son esas ventajas tan famosos que pueden recibir los bloqueos analgésicos. Lo primero es que van a tener hasta un 68% de reducción en el consumo de opioides. Va a haber un impacto en el posicionamiento del paciente, es decir, el paciente que recibe un bloqueo analgésico a los 30 minutos de instalar el bloqueo ya puede movilizarse para hacer alguna técnica anestésica que podamos utilizar en estos pacientes, ya sea la anestesia raquídea o epidural, y eso impactar positivamente en su manejo quirúrgico. Va a haber disminución en la incidencia de delirium porque va a haber menor consumo de opioides, va a haber menor consumo, va a haber menores complicaciones asociadas a esa estancia
y eso obviamente impactará en el delirium. Y finalmente lo que se ha visto en algunas series de casos es que el uso de analgesia regional impacta hasta 5 días en promedio la estancia de estos pacientes. Sin embargo, hay series que impactan hasta un 15 días de estancia hospitalaria. Eso obviamente en nuestros pacientes va a ser algo bastante positivo. Y obviamente se ha visto en la mayoría de los casos que los pacientes a quienes se les aplica un bloqueo analgésico van a tener mayor satisfacción comparado con quienes solo reciben analgesia intravenosa. Y finalmente, el impacto con la mortalidad, pues realmente es muy controversial. Se dice que puede haber una disminución aproximada hasta el 10% de la mortalidad intrahospitalaria en en este grupo de pacientes. Sin embargo, a largo plazo se ha visto que el efecto es mucho más discreto y es por lo que les decía lo que les decía al principio, a veces es muy difícil saber qué tanto impacto tiene lo que yo haga en este momento en una fractura de cadera a 5 o a 10 años. Es muy difícil predecir eso. Ahora sí, pues entrando en materia, y es que importante, yo creo que es el mensaje más claro que tiene que quedar esta charla, y es que el uso de la analgesia regional siempre va a ir de la mano de mejoría del dolor y siempre va a ir de la mano de mejoría de desenlaces de mortalidad y de delirium en estos pacientes, y por eso es importantísimo realizar siempre un bloqueo analgésico en estos pacientes. Vamos a hablar entonces específicamente de los tres bloqueos que más se están utilizando actualmente para el manejo de la analgesia de estos pacientes. El primero y quizá el que más focos ha tenido recientemente es el bloqueo de fascia ilíaca. El bloqueo de fascia ilíaca es un bloqueo que se hace obviamente sobre la fascia ilíaca, como su nombre lo indica, y que por difusión va a ayudarnos a bloquear o a tener un manejo analgésico del femoral, del femorocutáneo lateral y el obturador. Eso es importante tenerlo en cuenta porque, como lo veíamos adelante, atrás, perdón, el femoral cutáneo lateral nos va a ayudar para la sensibilidad de la piel, el femoral y el obturador van a dar ramas específicamente para la sensibilidad de esa cadera, entonces en teoría estaríamos impactando de forma positiva con respecto al manejo analgésico de estos pacientes. Es importante tener en cuenta que este bloqueo va a requerir altos volúmenes y dependiendo del volumen va a ser el éxito del mismo. Y realmente por requerir tantos volúmenes en una población que es tan frágil, uno muchas veces disminuye la concentración del anestésico local y es quizá ahí donde puede haber mayor riesgo de que el bloqueo sea ineficaz o ineficiente. Va a proveer una buena analgesia en el lugar de la incisión, como les decía, por todo ese cubrimiento sobre el femorocutáneo lateral. Sin embargo, al tener extensión y de tener amplia incidencia sobre el femoral, puede haber debilidad sobre el cuádriceps y esto impactar sobre todo en la morbilidad y en la movilidad de ese paciente en el posoperatorio. Y se ha visto que es superior al bloqueo 3 en 1 que se hacía antes, que era un bloqueo sobre el nervio femoral con un volumen muy alto para que lograra dispersión hasta el plejo lumbar. Y pues lo que se ha visto comparado con el bloqueo 3 en 1 es que es evidentemente mucho más eficiente hacer el bloqueo de fascia ilíaca. Sin embargo, viene una duda, y es cuál, si se hace supra o infrainguinal. Para eso hay dos estudios grandes. El más grande que encontré realmente es este de unos belgas que se hizo en 2015. Aquí tomaron en cuenta simplemente 40 pacientes. Lo que se intentaba mirar, lo que se intentaba era coger 20 pacientes para supra y 20 pacientes para infrainguinal y se iba a evaluar en la necesidad de PSA asociada a esos pacientes se utilizaba una u otra. Se utilizó bupivacaína al 0,20%, 40 mililitros para hacer el bloqueo tanto supra como infrainguinal. Y lo que se documentó es que el suprainguinal tenía un menor consumo de PSA a las 6, a las 12 y a las 24 horas y tenía también una puntuación de la escala visual análoga menor con respecto al infrainguinal. Esto se cree que es porque algunas ramas del obturador que van a la cadera empiezan a darse suprainguinalmente. Entonces, cuando uno hace el bloqueo infrainguinal, por más dispersión que haya en anestésico, a veces puede quedarse corto y por eso se prefiere actualmente, y la mayoría de los estudios que vamos a ver más adelante son hechos con un bloqueo de fascia ilíaca suprainguinal y ese es otro de los mensajes. Si vamos a hacer bloqueo de fascia ilíaca, ojalá fuera suprainguinal para tener un mejor rendimiento de estos pacientes. Con respecto al bloqueo femoral que vamos a encontrar, es simplemente el bloqueo como tal del nervio femoral, ¿cierto? Va a haber un amplio cubrimiento de la cara anterior y media del fémur, de la rodilla y en algunas ocasiones de la región medial del tobillo. Va a haber una reducción clara del consumo de opioides y realmente el impacto es positivo, es fácil de hacer y por eso sigue siendo utilizado. Sin embargo, el problema es el bloqueo motor que puede generar y la rehabilitación en ciertos pacientes que va a ser un poquito más dificultosa si utilizamos este bloqueo.
Finalmente, lo que recomiendan la mayoría de los estudios con respecto o específicamente con el bloqueo femoral es, maestro, se puede hacer, pero depende de la experticia y de lo que su grupo de cirujanos y el grupo de anestesiólogos y de manejo del dolor agudo prefiera con respecto a este paciente. Sin embargo, no es un bloqueo para desechar, es para tener en cuenta, es fácil de hacer y pues puede ser un bloqueo de salvamento en algunos casos de algunos pacientes. Finalmente tenemos el bloqueo PEN, creado en el 2018, y el bloqueo PEN se empezó a utilizar pensando específicamente en dar una muy buena analgesia a esas ramas terminales que van específicamente a la cápsula de la articulación, ¿cierto? Se ha visto que hay una menor tasa de bloqueo femoral y por ende menor tasa de bloqueo motor. El bloqueo se hace delante de la eminencia iliopectinia y posterior al psoas, donde, como vemos acá en la imagen, ahí va a estar depositado el anestésico local, requiere nuevamente de altos volúmenes y esto, pues, digamos que es el coco de estos bloqueos, porque obviamente al requerir mayor volumen va a haber una mayor concentración de anestésico local y un mayor riesgo de intoxicación por anestésicos locales, y eso, pues, finalmente es algo que tenemos que tener en cuenta. Este es el estudio inicial con el que empezaron a verificar que habían bloqueos adicionales que pudieran ayudarnos en la fractura de cadera. Este es el bloqueo original del bloqueo PEN que se hizo en 2018. Es un bloqueo que empezó a indagar, bueno, tenemos el bloqueo de fascia ilíaca, pero a veces el bloqueo de fascia ilíaca no es tan superlativo como nosotros queremos y el bloqueo femoral evidentemente nos da mucho bloqueo motor. No queremos eso en muchos de nuestros pacientes. Entonces empezaron a ver que, pues, evidentemente el bloqueo facial acá tenía escaso cubrimiento del nervio obturador y el nervio obturador accesorio, y empezaron a ver que hacer el bloqueo que sea pericapsular va a ayudar mucho, va a impactar mucho en la analgesia de estos pacientes. Se utilizaron 5 pacientes inicialmente para bloqueo de cadera, para el bloqueo en fractura de cadera. Lo que se hizo simplemente fue que cogieron 4 evaluadores, estos 5 pacientes, se hizo el bloqueo guiado por ecografía, ahí como les explicaba ahorita en el lugar entre la eminencia iliopectinia y el psoas, y lo que se evidenció es que los pacientes a los 30 minutos tenían 0 en la escala visual análoga. Obviamente ellos dicen, pues sí, obviamente este bloqueo depende netamente de quien lo haga, como la mayoría de los bloqueos, idealmente alguien que sea bastante diestro en el manejo de este bloqueo, pero pues obviamente nos va a dar un nuevo paradigma, un nuevo horizonte en el manejo de estos pacientes porque no tenía tanto bloqueo motor y nos va a ayudar en el manejo de la fractura de cadera de estos pacientes. ¿Qué otras técnicas tenemos? Obviamente hay otras técnicas, hay regionales profundas como el cuadrado lumbar, como el ESP, como con el bloqueo del plejo lumbar. Sin embargo, son técnicas que requieren de mayor experticia y tienen el riesgo de sangrado. Si bien es cierto, el bloqueo PENC, por ejemplo, también es un bloqueo profundo, y en el manejo de los pacientes que están anticoagulados y antiagregados requieren el manejo específico como si fuera una técnica neuroaxial. Sin embargo, pues obviamente tenemos otros bloqueos que son más superficiales como el femoral y el de la fascia ilíaca, que van a tener mucho más terreno ganado en esta población específica, y pues son técnicas de anestesia regional que son un poquito más complejas, y en la premura y en el momento en el cual hacerlos en un paciente que está de forma emergente con dolor, no van a tener tanto rendimiento porque van a requerir de mayor tranquilidad por parte del paciente. Entonces son técnicas que se han venido perdiendo fuerza. Con respecto al manejo epidural, tiene una muy buena potencia analgésica y anestésica. Sin embargo, hay que tener en cuenta también todo lo que atañe las técnicas neuroaxiales, y es el riesgo de hemorragias, de infecciones y de daño nervioso. Por eso, pues, no son técnicas que se utilicen actualmente como gold estándar, y de hecho la mayoría de las guías actuales de manejo de fractura de cadera lo que propenden es hacer las técnicas que ya mencionamos, el pengue femoral o el de fascia ilíaca. Y finalmente tenemos los bloqueos intratecales o el efecto del opioide intratecal, que nos da mayor inestabilidad, que nos da muy buena analgesia, pero pues puede tener efectos adversos indeseables como la falla respiratoria y mayor inestabilidad hemodinámica. Entonces nos estamos quedando ahora con técnicas que sean más fáciles de hacer, que tengan un rendimiento muy bueno para analgesia y que pues obviamente impacten finalmente en esa analgesia del paciente. Finalmente, ¿cuál va a ser la cuestión? ¿Cuál debemos escoger entre estos dos? ¿O debemos volver a traer el femoral a colación, o debemos tirar a la basura el femoral? ¿Qué vamos a ver? Lo primero es que está esta revisión de Cochrane que salió en el 2020,
y es que siempre haga bloqueo de nervio, siempre haga bloqueo analgésico porque lo que se ha visto es que hay una reducción del dolor hasta 30 minutos con el bloqueo de fascia ilíaca o con el bloqueo femoral inicialmente, ¿cierto? Tiene un NNT, pues un número necesario a tratar de 12 para reducir el delirium y tiene un RR también asociado al delirium de 0,67, o sea que impacta positivamente sobre el paciente que posiblemente tenga factores de riesgo para delirium. Sin embargo, lo que se ha visto hasta ahora en esta revisión de Cochrane es que uno versus el otro, bloqueo de fascia ilíaca versus el femoral, el bloqueo de nervio femoral, vemos que no hay una reducción significativa, una diferencia significativamente estadística entre ambos. Ambos van a quitar el dolor, ambos disminuyen la tasa de consumo de opioides y ambos impactarán sobre el delirio del paciente. Ahora, entrando como en comparación de bloqueo de fascia ilíaca versus bloqueo de nervio femoral. Aquí encontré este metaanálisis que es del 2021, si mal no estoy, en donde se utilizaron 15 ensayos clínicos. El problema de ellos es que era altamente heterogéneo, ¿cierto? Comparaban el consumo de opioides y la escala visual análoga entre ambos bloqueos y ¿qué documentaron ellos? Que solo a las 4 horas, es decir, de 0 a 4 horas, el bloqueo de fascia ilíaca tenía mejor rendimiento. De ahí en adelante, el bloqueo femoral y el bloqueo de fascia ilíaca tenían igual rendimiento, igual consumo de opioides. En las primeras 24 horas se documentó que tenían igual consumo de opioides. Había una diferencia estadísticamente significativa entre la satisfacción del paciente entre ambos bloqueos y tampoco se vio que hubiese diferencias con respecto a la estabilidad hemodinámica y al rendimiento de la anestesia durante el procedimiento de estos pacientes. Que se documentó que tenía positivo el nervio femoral, el bloqueo del nervio femoral, es que tenía menos efectos adversos asociados, posiblemente por una mejor analgesia brindada y menor consumo de opioides después de las 24 horas. Con respecto al bloqueo PEN y al bloqueo femoral, ¿qué hay hasta el momento? Hay también algunos estudios de cohorte que han venido estudiando y comparando ambos. Como les digo, el bloqueo de nervio femoral no se utiliza tanto por ese bloqueo motor denso que puede generar. Hasta el momento que se encontró en este estudio, lo que intentaban identificar era el dolor en 48 horas y ese dolor en el posoperatorio, además de la deambulación y el bloqueo motor que pudieran generar ambos bloqueos. Se utilizaron 42 pacientes, mitad para PEN, mitad para bloqueo femoral. ¿Qué se encontró hasta el momento? Que el bloqueo PEG evidentemente tiene menor bloqueo motor del cuádriceps y por ende la deambulación fue mucho más rápida en estos pacientes. No hay diferencia en el consumo de morfina en el posoperatorio entre ambos grupos de pacientes. Sin embargo, ellos sí dicen en su estudio que obviamente no es una muestra poblacional tan significativa y que además posiblemente el PEN pudiera tener mayor rendimiento, sin embargo requiere de una habilidad y una experticia mucho mayor que el bloqueo femoral y eso también puede generar algún tipo de disminución en la efectividad de este estudio. Con respecto al PEN versus al bloqueo femoral, perdón, al bloqueo de fascia ilíaca que hemos encontrado, hay varios estudios, este es uno de los estudios que más potencia ha demostrado, en el cual comparaban, eso es un estudio doble ciego, cogieron pacientes asa uno y asa 2 con fractura de cadera entre 40 y 80 años y dijeron, listo, el grupo uno se va a ir para bloqueo de fascia ilíaca, el grupo 2 va para el bloqueo de PEN. Se utilizaron 52 pacientes, 30 fueron para el bloqueo de fascia ilíaca y 22 para el bloqueo de PEN. Utilizaron máximo 40 mililitros de solución de anestésico local. En este caso utilizaron bupivacaína, cogían esos pacientes y les hacían el bloqueo. ¿Y qué documentaron? ¿Qué encontraron? Que la escala visual análoga hasta las 12 horas era menor en el bloqueo PEN, que los pacientes que tenían el bloqueo de PEN necesitaban más tiempo o había que esperar más tiempo hasta la primera dosis de rescate de opioide. Sin embargo, adicional a eso, es importante saber que muchos de los pacientes que fueron al bloqueo PEN, en este caso, pues evidentemente tenían la indicación 1A del bloqueo y eran los pacientes que tenían fractura intracapsular. Los pacientes con fractura extracapsular fue a los que se les brindó lo que fue fascia ilíaca y en este caso es un poquito más difícil el manejo analgésico de estos pacientes. También se documentó que hubo menor consumo de opioide en el paciente que tenía el bloqueo PEN en 24 horas. Vuelvo y repito, son estudios que apenas están saliendo, que están comparando ambos bloqueos. Pareciera ser que el bloqueo PEN pudiera llevar como la batuta en estos pacientes. Sin embargo, recuerden que el bloqueo PEN tiene dos
contras muy grandes. Uno es que es un bloqueo profundo y requiere el mismo manejo de antiagregación y anticoagulación que tenemos en un paciente que va para analgesia o anestesia neuroaxial. Y lo otro es que no tiene tanto cubrimiento de la sensibilidad de la piel. Hay otros metaanálisis, encontremos este metaanálisis en el que utilizan algunos estudios para el bloqueo PEN y el bloqueo de fascia ilíaca. Se incluyeron 6 estudios, en total fueron alrededor de 250 pacientes los que se metieron en el estudio. Intentaban evaluar el dolor a las 6, 12 y 24 horas, el uso de opioide y las náuseas y vómito posoperatorio. En este metaanálisis, ¿qué se encontró hasta el momento? Uno es que pareciera haber mayor favorabilidad en el consumo de opioides, como lo vemos más aquí arriba en esta gráfica. Va a haber menor consumo de opioides en el bloqueo PENC. Sin embargo, en términos generales no hubo ni una diferencia significativa en el puntaje de dolor en los pacientes que iban a uno u otro bloqueo, y lo otro es que posiblemente el bloqueo PEN puede tener un mejor efecto analgésico neto según los estudios y según lo que se ha visto hasta el momento, pues sí, de lo que se puede traspolar, perdón, de los primeros análisis que se sacaron de este estudio. Entonces parece ser que el bloqueo PEN pudiera llevar la ventaja hasta el momento. Sin embargo, pues creo que esta es una de las tablas que mejor nos va a ayudar a identificar qué bloqueo vamos a hacer primero o qué preferimos nosotros. Lo primero es que va a haber eficacia igual en el manejo analgésico. En la mayoría de los estudios se ha visto que cualquiera de los 3 bloqueos puede generar analgesia en nuestro paciente. Así que no le dé miedo, si no se va a hacer PEN, si no se va a hacer fascia ilíaca, haga un femoral, ¿cierto? O utilice el que mejor, la técnica que mejor se sienta usted, ¿cierto? Obviamente lo ideal sería brindarle a este paciente una muy buena cobertura analgésica para tener un menor consumo tanto de opioides y de otros analgésicos. El bloqueo de fascia ilíaca, recordemos que requiere de altos volúmenes y eso puede aumentar el riesgo de toxicidad sistémica por anestésicos locales. También el PEN en algunos reportes puede tener ese pequeño detalle. El riesgo de bloqueo de motor va a ser mucho menor en el bloqueo de PEN. Entonces, si son pacientes que ustedes ven que tienen una muy buena, un muy buen estado físico, es un paciente que se va a beneficiar más del bloqueo PEN que del bloqueo motor que puedan generar los otros dos. Es más difícil hacer el bloqueo PEN, requiere de mejor curva. Sin embargo, pues hasta el momento el riesgo de lesión vascular y el riesgo de lesión nerviosa va a estar dado principalmente por la zona a la cual yo estoy incidiendo. Entonces aquí el femoral va a tener mucho más riesgo de daño vascular y de daño nervioso. En el PEC todavía no sé, pues no hay datos estadísticos completos con respecto al daño vascular como tal. Y finalmente, recordar también que pues obviamente le van a hacer una incisión a este paciente, así que el bloqueo PENC pues es muy bonito como lo pintan, pero a veces se puede quedar corto en estos pacientes. Entonces es una mezcla de muchas cosas, es una mezcla de qué paciente tengo, qué tipo de cirugía le van a hacer, qué tipo de fractura tiene, cómo me siento yo de acuerdo a cada bloqueo y finalmente así tomar la decisión. Finalmente quería traerles este estudio y que este estudio combina, llegó alguien y dijo, bueno, podemos tener quizá lo mejor de dos mundos, tener un muy buen bloqueo que nos vaya a dar una muy buena analgesia de esa cadera como articulación, pero también de todas las estructuras que hay adyacentes como el bloqueo fascia ilíaca. Entonces cogieron 10 pacientes a los cuales les aplicaron 30 centímetros cúbicos de anestésico local con ropivacaína, en este caso al 0,20%, y cogieron 20 para el PENC y 10 para el bloqueo de fascia ilíaca, a ver qué tal les iba a sus pacientes. Entonces dijeron, como la inervación es bastante compleja, necesitamos atacar esa mala analgesia que le estamos dando a nuestros pacientes porque eso obviamente va a derivar en inmovilidad, en complicaciones pulmonares, en TBP y en mortalidad, así como el uso de opioides. ¿Será que vamos a utilizar lo mejor de dos mundos? Pues vamos a ver entonces qué pasó. ¿Qué se evidenció en este estudio? Uno, que hay una menor incidencia de dolor en el posoperatorio, es decir, el paciente que no fue bloqueado versus el paciente que fue bloqueado y fue llevado a cirugía, obviamente va a tener menor dolor y eso va a impactar en el dolor en el consumo de opioides y en el delirio posoperatorio, va a agilizar la recuperación. Estos 10 pacientes que fueron llevados a estos dos bloqueos, se evidenció que los 10 pacientes a las 55 horas ya estaban caminando sin dolor, sin restricciones en la movilidad, simplemente ya iniciando su fisioterapia hizo impactar positivamente en esa rehabilitación. Pero ¿qué encontraron ellos?
Y es que uno, es un estudio pequeño, apenas son 10 pacientes los que se metieron en este estudio. Y lo otro es que muchas veces no se evaluaba de forma cuantificada o juiciosa el bloqueo motor que pudiera dar el bloqueo facial ilíaca. Sin embargo, ellos dicen, puede darnos luces, puede ser una nueva hipótesis, puede ser un nuevo horizonte en el manejo de estos pacientes, así que pues es algo que deberíamos empezar a indagar. Finalmente, ¿qué conclusiones o qué mensajes van a quedar claros para la práctica? Lo primero es que es supremamente importante tener en cuenta la anatomía. Recuerden que la anatomía va a ser compleja, la inervación de la cadera es compleja y al ser compleja, igualmente nosotros tenemos que ser complejos en el manejo de esa analgesia, o sea, hacer una analgesia multimodal muy buena porque eso va a impactar en desenlaces para ese paciente. Siempre que se pueda hacer regional, se debe hacer regional, ¿cierto? Ese es uno de los mensajes claros. Vimos todos los beneficios que tiene la analgesia regional. Y no solo eso, sino que la analgesia regional, tan simple como que el paciente usted le va a dar anestesia raquídea para poder sentarlo, la analgesia regional es ideal y se puede hacer de forma práctica y rápida. PEN versus bloqueo facial ilíaca, hay que hacer una evaluación integral del paciente, de la técnica y de cómo nos sentimos para cada uno de los dos bloqueos. Recuerden que incluso se podrían utilizar los dos bloqueos con volúmenes reducidos ambos y tener un rendimiento adecuado. Y finalmente, el nuevo paradigma que va a quedar de aquí en adelante es si la combinación puede lograr un efecto sinérgico. Eso era todo lo que tenía para decirles hasta el día de hoy. Lo importante aquí yo creo que es que nos sigan en nuestras redes sociales. Hemos montado muchas cositas muy interesantes, muy buenas. No solo en nuestro canal de Instagram, sino en YouTube van a quedar todas estas resúmenes de las charlas que yo creo que son muy importantes para nosotros y para nuestra formación. Y finalmente ese QR que aparece ahí es un QR de pues muchos de nosotros, pues lo digo por experiencia mía específicamente, yo no realmente hasta esta charla no tenía ni idea de cómo se hacía el bloqueo PEN de forma adecuada y pues me di a la tarea de buscar videos y el que aparece en ese QR es el video de emisora de cómo se hace el bloqueo PEN. Muchas gracias.